Después de mi segunda diferenciación como omega, mi mejor amigo me empujó y me tomó durante su periodo de sensibilidad. La buena noticia, perdió la memoria, así que aún podemos seguir siendo hermanos. La mala noticia, estoy embarazado. Y esta vez, parece que le va a tocar ser papá. 0-1. Normalmente, la diferenciación en el sistema ABO ocurre entre los 13 y 16 años. Es la primera vez que veo a alguien de tu edad pasar por eso, y con un nivel tan alto además, dijo el médico mientras me entregaba el informe. A través de sus lentes transparentes, sus ojos dejaban ver un poco de curiosidad. Extendí la mano y tomé el informe sin decir una palabra. El informe mostraba claramente que las hormonas omega en mi cuerpo habían superado por completo el promedio, y que mi nivel de feromonas era clase S. En tan solo un día, pasé de ser un beta común y corriente a convertirme completamente en un omega. Te has diferenciado bastante tarde y con un nivel elevado. Es probable que pronto sufras un desajuste de feromonas. En ese caso, ven directamente al hospital, me advirtió el médico con seriedad, mientras me recetaba inhibidores y bloqueadores. Cuando ya estaba por salir, pareció recordar algo, como al pasar, también me metió en la bolsa un pequeño folleto sobre educación sexual del sistema ABO. Me coloqué un parche bloqueador en la nuca, y solo cuando el olor a naranja amarga de mi cuerpo empezó a disiparse, pedí un taxi de regreso a casa. Con la cabeza aturdida, subí las escaleras rumbo a mi cuarto, pero al pasar junto al estudio, escuché una discusión. Dominique, Nora es tu hija de sangre. ¿Cómo puedes hacerle esto? La puerta del estudio no estaba bien cerrada, y los gritos desesperados de mi madrastra Jenny se filtraban por la rendija. Mi padre estaba sentado en la silla, sin decir una palabra, mientras Jenny lo abofeteaba una y otra vez. Ella se secó las lágrimas con rabia y declaró con firmeza. De todos modos, yo no voy a permitir que Nora se case con él. Nora es hija de Jenny, 3 años menor que yo, y una omega muy guapa. Dominique, ya cansado, se levantó y dio un golpe en la mesa, gritando furioso. ¿Y qué se supone que haga? ¿Ver cómo se va a la quiebra la empresa con los brazos cruzados? ¿Quiebra? ¿Qué está pasando? Mientras intentaba entender, mi celular sonó en el bolsillo. ¿Quién está ahí afuera? La puerta del estudio se abrió. Me descubrieron espiando y me rasqué la cabeza con incomodidad. ¿Qué haces aquí? Preguntó Dominique. Fui al hospital, respondí con sinceridad. ¿Te sientes mal? Dominique frunció el ceño. Le entregué el informe médico que aún tenía en la mano. Al leer el resultado, Dominique me miró con incredulidad. Mi madre fue omega y Dominique es un alfa. Siempre pensaron que yo también me diferenciaría en uno de esos dos géneros. Pero pasé toda la edad típica de diferenciación sin cambios, como un beta común. Nadie se imaginaba que mi diferenciación llegaría tan tarde. Jenny también se quedó sorprendida, pero no tardó en mover los ojos como si acabara de tramar algo. Ethan, técnicamente, una vez que un hijo llega a la mayoría de edad, los padres ya no tienen obligación de mantenerlo, soltó Jenny. Fruncí el ceño. Claramente tenía doble intención con esas palabras. Jenny, cállate. Dominique la interrumpió con un grito severo. El grito la hizo estremecerse. Luego levantó la cabeza con lágrimas en los ojos. Dominique, te lo dejo claro desde ahora, si te atreves a casar a Nora con ese tipo, me divorcio de ti. Después de decir eso, lo empujó con fuerza y se marchó furiosa de la casa. Haber perdido la cara delante de su hijo también le molestó a Dominique. Con voz suave, me dijo. Ethan, no le tomes importancia a tu tía. Solo está de mal humor. Papá, ¿qué está pasando exactamente? Dominique suspiró profundamente, pero no dijo nada más. Apreté los labios, subí a mi cuarto en silencio y saqué del cajón fuerte mis tarjetas bancarias y la escritura de propiedad. Era la herencia que mi madre me había dejado. No sabía si serviría de algo, pero era todo lo que tenía. Se lo entregué a Dominique. Dominique se quedó congelado un momento y luego sonrió con amargura. Esto tampoco es suficiente.
De pronto, levantó la vista hacia mí. En su mirada había análisis y duda. Ethan, si un matrimonio arreglado pudiera salvar a la empresa de esta crisis, ¿estarías dispuesto? ¿Estás diciendo estupideces? Abrí los ojos de par en par, incrédulo. Solo fue una pregunta, no te alteres. Dominique tosió con nerviosismo, al ver mi reacción, y trató de suavizar las cosas. Fruncí el ceño. Por supuesto que sabía que esa pregunta no la había dicho al azar. 02. El sol pegaba fuerte mientras yo caminaba bajo la sombra de los árboles, fastidiado, encendiendo un cigarro. ¿Por qué no contesta? El tono del celular sonaba sin parar, pero nadie atendía. Chasqueé la lengua y marqué otro número. ¿Ethan? ¿Qué pasa? ¿Ya me extrañabas? La voz relajada de Gavin sonó por el teléfono. ¿Dónde está Brandon? ¿Por qué no responde? Ah, está en un hotel. Me mandó la dirección y añadió, pero te digo, estos días mejor no lo molestes, él está en su fase de zen. No lo dejé terminar. Corté la llamada y pedí un taxi al hotel. En el ascensor, escuché a dos empleados hablar. Parece que la cámara del pasillo del 8º piso se dañó. Ahorita voy a reportarla. Miré el número de habitación que me mandó Gavin. Llegué frente a la puerta 806. Toqué, pero nadie respondió. ¿Brandon? ¿Estás ahí? Pegué la oreja a la puerta. Se oía un leve murmullo desde dentro y luego pasos que se acercaban. Un momento después, la puerta se abrió apenas. Aproveché el descuido y me colé rápido. Dentro, todo estaba oscuro. Las cortinas cerradas por completo. Solo se alcanzaba a ver una figura alta de pie. Un fuerte olor a ron llenaba el aire, haciéndome estremecer sin razón. Fruncí el ceño. ¿Has estado bebiendo? Brandon seguía quieto en la entrada, con la voz ronca. ¿Por qué viniste? Ni me hables. No sabes lo mal que me fue hoy. Sal. No terminé de hablar cuando me interrumpió con frialdad. Me quedé en shock. ¿Qué dijiste? Que salgas. Repitió, helado. Brandon nunca me había hablado así. Sentí un nudo en la garganta. Todo lo que había aguantado ese día se me vino encima. No me voy. Me quedé firme, alzando la cabeza con terquedad. ¿Seguro? Su tono profundo traía un peligro latente, como un león a punto de lanzarse. El olor en la habitación se volvía más fuerte. No me voy. No quería ceder. Brandon se quedó en silencio, y encendió la luz. La habitación se iluminó de golpe. Entrecerré los ojos por el cambio, y al fin pude verlo bien. Llevaba puesto un pijama gris, con los ojos inyectados de rojo, como si no hubiera dormido en días. Se veía agotado. Miré a mi alrededor. En la cama grande había decenas de almohadas blancas, formando una especie de nido. Recordé algo de las clases de biología. Durante su fase de sensibilidad, los alces pueden volverse extremadamente vulnerables y necesitan sentirse protegidos, incluso formando nidos. Entonces, ¿Brandon está en esa fase? Y ese olor no es ron real, sino su feromona. Cuando era beta, yo no podía detectar eso. Pero ahora que soy omega, todo ha cambiado. El olor se volvía más denso, y sus feromonas entraban como una ola en mi cuerpo. Sentí un calor extraño, las palmas sudaban, las piernas temblaban. Creo que estoy entrando en celo. Aunque no sepa mucho del tema, sé que un alfa en su fase sensible y un omega en celo, juntos en una habitación, es peligroso. Las feromonas de Brandon eran tan intensas que apenas podía respirar, pero a la vez, me hacían sentir bien. Me esforcé por mantenerme de pie y fingí estar tranquilo. No sabía que estabas así. Me voy. Pero entonces escuché el clic de la puerta cerrándose con seguro. Brandon me miró fijamente. Sus ojos oscuros eran como un lago helado. Sentí un escalofrío. ¿Qué haces?
Ya te di la oportunidad de irte. Una nueva ola de feromonas me envolvió. Cerré los ojos sin poder evitar un suspiro. Brandon se acercó, me rodeó la cintura con sus manos cálidas. El calor de su piel se esparció por todo mi cuerpo. Mi mente se nublaba, mis ojos se humedecían. Intenté ayudarle a quitarse la camisa, pero mis dedos no daban con los botones. Ayúdame, dije, casi llorando. Brandon sonrió levemente y me alzó en brazos, llevándome a la cama. Sus manos acariciaban mi rostro con ternura. En sus ojos se notaba el cariño, el cuidado. Su aliento cálido rozó mi oído mientras decía con voz grave, como un violonchelo: ojalá este sueño no tuviera fin. Instintivamente lo abracé por el cuello, y nuestros labios se encontraron. Sentí que alguien me retiraba el parche del cuello. Un escalofrío me recorrió entero, temblando sin control. Algo cálido se mezcló con mis sentidos. Todo se volvió blanco ante mis ojos. Me acurruqué contra su pecho, y por fin, rompí a llorar. 03. Quizás por haberme diferenciado hace poco, mis feromonas aún eran inestables, y esta vez el celo vino con más fuerza y duró mucho más. La cama, el baño, el sofá, todo estaba impregnado con esa mezcla de ron y crisantemo amargo. Abrí los ojos. La habitación seguía en penumbra, como si todo hubiera sido un sueño. Pero el dolor en el cuerpo y los frascos vacíos de suplementos tirados por el suelo me recordaban que no lo era. De verdad me acosté con mi mejor amigo. A mi lado, se escuchaba una respiración profunda. Brandon dormía profundamente, con los ojos cerrados. Tenía ojeras marcadas, el rostro lleno de cansancio. Estaba claro que estaba agotado. Mi cabeza era un caos. No sabía cómo enfrentarme a él cuando despertara. Me sentía atrapado, sin salida. Finalmente, con cuidado, aparté su gran mano que descansaba sobre mi abdomen, y entre todo ese desastre, encontré mi ropa medio rota y salí a escondidas. Subí a un taxi. El conductor me lanzó una mirada rara. Ahí fue cuando me di cuenta de que aún olía fuertemente a las feromonas de Brandon. Con solo un respiro, cualquiera sabría lo que había pasado. Maldije en voz baja, saqué un parche inhibidor del bolsillo y me lo puse en la nuca. En casa no había nadie. Subí las escaleras como un zombi y me dejé caer sobre la cama, sin fuerzas. La cabeza me daba vueltas, la nuca me ardía. Inconscientemente me restregué contra la manta, pero nada se sentía bien. Finalmente, suspiré resignado, me levanté y fui al fondo del armario. Saqué una chaqueta negra. Era de Brandon, se la había dejado en una fiesta en mi casa hace tiempo. Hundí la cara en ella, como un adicto buscando consuelo, respirando con ansias, queriendo encontrar un poco de ese olor familiar. Pero había pasado tanto tiempo que ya no quedaba casi nada de su aroma. Aún así, mi corazón ansioso empezó a calmarse poco a poco, hasta que finalmente me quedé dormido, agotado. 04. Escuché un leve ruido cerca de la puerta. El móvil vibraba cerca de mi oído. Miré la pantalla y contesté, irritado. Más te vale que sea algo urgente, o juro que te mato. Brandon tuvo un accidente, dijo Gavin sin rodeos. ¿Qué? ¿Cómo fue eso? El sueño se me fue de golpe. Me levanté de un salto, me vestí y salí corriendo. No sé bien los detalles. Solo ven al hospital. Agarré el pomo de la puerta, pero no se movía ni un milímetro. Me quedé congelado un segundo y luego maldije por lo bajo. ¿Qué pasó?, preguntó Gavin. Nada, tú ve adelantado, yo llegaré pronto. Colgué, furioso, le di una patada a la puerta. Dominique, sé que estás ahí. Ábreme la maldita puerta. Del otro lado hubo un silencio, y luego Jenny habló con suavidad. Ethan, ya fijamos la fecha de la boda. Estos días quédate tranquilo en casa, no salgas. No voy a casarme. Respondí con firmeza. La empresa tuvo problemas, pero yo no tenía por qué cargar con eso.
Hace poco habíamos tomado un gran proyecto que prometía ganancias enormes, pero con un cambio repentino en las políticas, el terreno que compramos a un precio alto se volvió inútil de la noche a la mañana. Habíamos invertido mucho, incluso tomado préstamos enormes del banco. Ahora todo se había ido al traste, y si no resolvíamos pronto ese agujero financiero, la única opción era la bancarrota. En el mundo de los negocios, cuando caes, todos te dan la espalda. Solo una familia estaba dispuesta a tendernos la mano y ofrecía ayuda con el flujo de dinero. A cambio, pedían un matrimonio por conveniencia. Tenían un único hijo, Simon, en su mejor edad. Pero el que buscaba casarse no era él, sino su padre, Cameron, que ya pasaba los 50. Se rumoreaba que Simon ni siquiera era hijo biológico de Cameron, por eso estaba tan desesperado por casarse con un Omega y tener un heredero. Mi madre, cuando vivía, siempre decía que Dominique no tenía talento para los negocios, que no se metiera. Pero él no escuchó. Se metió de lleno en el sector inmobiliario con la esperanza de hacerse un nombre. Durante todos estos años, fracasó una y otra vez. ¿Y ahora, quiere vender a su propio hijo para salvarse? Fue decisión de tus padres, y así debe ser. Has vivido muchos años con todos los lujos. Es hora de devolver algo, dijo Dominique del otro lado de la puerta. Si logras tener un hijo, todo eso será tuyo después. ¿Qué más quieres? Sentí que todo esto era absurdo, y una ira incontenible me subía por las venas. ¿Esto era una boda forzada? Solté una risa fría. Si no fuera por mi madre, ¿crees que con tu habilidad la empresa habría durado hasta ahora? Dominique, yo nunca te he debido nada. Del otro lado, silencio. Me acerqué a la ventana, la abrí y miré hacia abajo. Segundo piso. No era tan alto. Respiré hondo, me apoyé en el marco, puse un pie en una cornisa y salté. Caí sobre el césped blando del primer piso, aunque el tobillo me dolió un poco. No tenía tiempo para preocuparme. Me sacudí el polvo y salí corriendo hacia la entrada, dejando atrás los gritos de sorpresa. Gavin me esperaba fuera de la habitación, con cara de preocupación. Cuando me vio, quiso decir algo, pero dudó. El corazón me dio un vuelco, sentí un sabor amargo en la boca. ¿Ya están preparando el funeral? Pregunté. Gavin abrió los ojos como platos. ¿Qué dices? Está vivo. El alma volvió al cuerpo. Le di un golpe en el brazo. Con esa cara de tragedia, pensé que ya se había muerto. No recuerda nada. Eso es casi lo mismo. ¿No recuerda? Me quedé helado. Gavin explicó que Brandon estaba físicamente bien, pero se había golpeado la parte trasera de la cabeza. Tenía una conmoción cerebral y una hemorragia leve que presionaba un nervio, provocando amnesia temporal. Nadie sabía cuándo recuperaría la memoria. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió. La madre de Brandon sonrió amablemente. Brandon ha despertado. Pueden pasar a verlo. 05. Empujé la puerta y Brandon estaba recostado recto contra la cabecera de la cama. Su rostro estaba pálido, tenía una venda alrededor de la cabeza y el pijama azul y blanco del hospital lo hacía verse especialmente delgado y débil. Hey, Brandon. ¿Cómo te sientes? Preguntó Gavin. Quizás porque la mamá de Brandon ya les había explicado quiénes éramos, aunque él no recordaba nada, no mostraba rechazo. Mucho mejor, respondió. Gavin, que es muy hablador, comenzó a hablar sin parar sobre nuestro pasado, desde el jardín de infancia hasta la universidad. Yo ya estaba aburrido de escuchar, pero Brandon mantenía una sonrisa. Me parecía curioso, la amnesia le había cambiado el carácter. Antes, con su temperamento, Gavin ya habría sido mandado a callar hace rato. Como no podía intervenir, me puse a pelar una manzana del canasto que estaba al lado. ¿Solo somos amigos? De repente, una voz profunda llegó a mi oído. La piel de la manzana se rompió en mi mano. Levanté la vista y Brandon me miraba fijamente, con una expresión llena de significado. ¿Qué querrá decir? ¿Acaso recordó algo?
Sentí una punzada de culpa inexplicable. Lo siento, no quise decir nada más. Solo no esperaba hacerme tan amigo de un Omega, explicó al notar mi incomodidad. ¿Qué Omega? Él es un beta, rió Gavin y luego se acercó a mí para olerme. ¿Estás saliendo con alguien? ¿Por qué hueles tanto a Omega? ¿Qué hicieron? Lo miré con fastidio y lo aparté. Me convertí en Omega hace un par de días. No puede ser. Exclamó Gavin, incrédulo, ¿entonces ya no podremos abrazarnos o estar tan cerca? Admiro su lógica. Cuando yo era beta, tampoco estuve tan cerca de ti, ¿ok? No me acuses sin razón. Eso es verdad. Generalmente eres tú quien se abraza con Brandon, dijo con una sonrisa. En ese instante, una mirada ardiente se posó en mí. Respiré profundo y bajé la cabeza, maldiciendo mentalmente a Gavin por idiota. Brandon acababa de despertar y necesitaba descansar, así que no dijimos mucho y nos preparamos para irnos. Espera, dijo Brandon mirándome, ¿puedo hablar contigo a solas? Gavin se quedó sorprendido, luego fingió secarse unas lágrimas invisibles. Claro, el amor a tres es demasiado para mí, ni siquiera merezco un nombre, y cerró la puerta de la habitación tras nosotros. ¿De qué quieres hablar? Me quedé quieto. ¿Tienes miedo de mí? Cambió de posición y dijo despacio, ¿o acaso me ocultas algo? Su voz sonaba firme. Guardé la inquietud en mi interior y respondí con calma. Claro que no, no pienses tonterías. Ven aquí, me indicó, con tono autoritario. Vacilé, temiendo que él notara algo, pero al final me acerqué y me senté con cuidado en el borde de la cama. En el siguiente instante, su mano agarró mi muñeca y me empujó hacia él. ¿Qué haces? Exclamé. El hombre sujetó mis hombros, sus dedos largos acariciaron la nuca, y finalmente frotó suavemente la zona de mi glándula, aunque yo llevaba puesto el parche inhibidor. Brandon hundió su cabeza en mi cuello y el aire tibio me hizo estremecer. De repente dijo. ¿Antes, también éramos así de cercanos? Negué rotundamente. Por supuesto que no. Ethan, tu aroma es muy agradable, dijo Brandon con voz tranquila, como si dijera un hecho. Un calor subió a mi cabeza y sentí que iba a explotar. ¿Un alfa diciendo que el aroma de un omega es agradable, no es acaso una provocación? Aunque tenga amnesia, no puede haber olvidado el sentido común, ¿verdad? Me está provocando. Lo miré furioso, a punto de explotar, pero Brandon tomó mi mano. Me miró fijamente y una sonrisa leve se dibujó en sus labios, su mirada era profunda y ambigua. Tu cuerpo tiene mucho de mi aroma. Ethan, ¿realmente solo somos amigos? Preguntó de nuevo. Apreté los labios, con dolor de cabeza. ¿Cómo responder? ¿Solo amigos? Pero ayer estábamos en la misma cama. ¿Amigos con derecho? ¿Y qué hay de nuestra amistad de tantos años? ¿Novios? ¿Qué novio empieza desde la cama? Finalmente, me zafé y me liberé de su agarre. Ya te dije que somos solo amigos, ¿para qué tanto hablar? Tomé su chaqueta del respaldo de la cama y me la puse, con naturalidad. El aroma fuerte es porque uso tu ropa seguido, se me pega. Brandon me miró fijamente, sus ojos oscuros y profundos mostraban que no creía ni una palabra. Sabía que mi mentira era mala, pero no tenía otra opción que fingir. El doctor dijo que apenas despertaste, no debes esforzar la cabeza, le dije firme, mientras lo empujaba suavemente para que se recostara. Descansa, volveré a verte luego. Parecía cansado, Brandon mostró un gesto de fatiga, me miró profundamente y cerró los ojos lentamente. Respiré aliviado y salí corriendo. Antes de irme, no olvidé llevarme su chaqueta, impregnada con su aroma. El olor a ron me invadió, quemando mi pecho, y sin darme cuenta, esbocé una sonrisa. 06. Al salir del hospital, comencé a buscar casas por internet. Definitivamente no podía regresar a casa, si volvía, cada día viviría con miedo, temiendo que una noche, mientras dormía, alguien me vendiera para tener hijos.
Después de pasar todo un día y noche con el agente inmobiliario, cuando ya estaba a punto de colapsar por el cansancio, finalmente encontré un apartamento que me gustaba un poco. La habitación era muy pequeña, la sala ni siquiera tenía la mitad del tamaño de mi antiguo dormitorio. Pero era segura y barata, al menos aquí no tendría que preocuparme por caer en manos de alguien que, bajo el pretexto de los deseos de los padres, me obligara a casarme con alguien que no quisiera. Pagué un año de renta por adelantado, compré algunas cosas básicas para vivir y me tiré en la cama, abrazando la chaqueta que había tomado prestada de Brandon, cerrando los ojos para fingir dormir. Justo cuando estaba a punto de dormirme, el teléfono sonó de repente y me despertó sobresaltado. Busqué el teléfono y contesté, del otro lado estaba Brandon. ¿Por qué no viniste a recogerme? Ah. Mi mente estaba hecha un lío. ¿No éramos amigos? Hoy salí del hospital y no viniste a buscarme. Brandon hablaba con calma, pero parecía que en su voz había un leve reproche y tristeza. Lo siento, se me olvidó. Gavin me había dicho la fecha de salida de Brandon, pero estos días estuve ocupado arreglando la nueva casa y lo olvidé por completo. Además, él es un adulto independiente, puede hablar, cantar, correr, saltar, ¿de verdad necesita que alguien lo recoja? ¿Cómo puede volverse tan sentimental después de perder la memoria? ¿Dónde estás ahora? Preguntó Brandon. ¿Para qué? Me puse en guardia. Al darme cuenta de que soné muy seco, aclaré la garganta y respondí despreocupadamente. Estoy de vacaciones en Maldivas. El paisaje aquí es increíble, te lo recomiendo para la próxima vez. Del otro lado hubo silencio, y de repente cortaron la llamada. Mientras escuchaba el tono de llamada, suspiré y sentí un vacío en el pecho. Admito que soy orgulloso y tengo demasiado amor propio. No quiero que un amigo que estuvo a mi lado alguna vez me mire con lástima o compasión por mi situación actual. No lo necesito. 07. Ethan, las galletas en el horno ya están listas, sácalas, por favor. Oscar me llamó desde la caja registradora. Respondí y aparté la vista de la pantalla oscura del móvil, me puse los guantes y fui a la cocina. Llevo trabajando en esta pastelería un mes entero, y en todo ese tiempo Brandon no me ha contactado ni una sola vez. En cambio, Gavin ha preguntado varias veces a escondidas si me había peleado con Brandon. No supe qué responder. ¿Peleados? Ni siquiera nos hemos visto. Dicen que muchas amistades se alejan poco a poco tras largos periodos de silencio y distancia, tal vez la nuestra realmente esté llegando a su fin. Respiré hondo y reprimí la tristeza que sentía. Perder a un amigo siempre duele. Pero, ¿de verdad solo veo a Brandon como un amigo? Parece que todo cambió desde el día en que irrumpí en el hotel, incluyendo lo que siento por él. Ethan, échame una mano. Oscar se tapaba el estómago con cara de dolor y señalaba el baño. Le tomé la caja para llevar comida para llevar y le hice señas para que fuera rápido. Ya había pasado la hora pico, no había mucha gente en la tienda. Bajé la cabeza para ver el móvil cuando una figura alta se paró frente a la caja, y un fuerte olor a ron me invadió. Quiero pagar. Esa voz familiar me hizo levantar la mirada, atónito. Brandon tocó la mesa en señal de prisa silenciosa. Reaccioné rápidamente, empaquetando el pastel mousse frente a mí con torpeza. Brandon tomó la caja y se fue. Brandon. Lo llamé, ¿estás curado? Él resopló con frialdad. No quiero hablar con un mentiroso. Pero tú mismo acabas de decirlo, murmuré mientras me retorcía la esquina de la ropa. Brandon se detuvo un instante, como si estuviera enojado consigo mismo, y aceleró el paso. Mientras veía su espalda alejarse, esbocé una sonrisa silenciosa. Pensé que solo pasaría de largo, pero al día siguiente volvió. Aparté a un atónito Oscar y le entregué con esmero el pastel para llevar, añadiendo una paleta de yogurt. Brandon me miró con interrogación. Sonreí y le guiñé un ojo. Es un gesto personal, una disculpa. Él no dijo nada, pero al irse guardó la paleta en el bolsillo. Alcé una ceja, y mi sonrisa se hizo más grande.
Brandon siguió viniendo durante un mes, mis paletas también duraron ese tiempo. Seguíamos sin hablar mucho, pero poco a poco la atmósfera entre nosotros se volvió un poco más ambigua. Hasta que un día, durante el almuerzo, Oscar sacó su comida del microondas y me llamó. Ethan, ven rápido. Hoy hice pescado, está delicioso. Me senté al escucharla, pero el fuerte olor a pescado me hizo que el estómago me revolviera. Me tapé la boca y corrí al baño, donde vomité intensamente apoyado en el lavabo. ¿Qué te pasa? Si no supiera que no tienes novio, casi pensaría que estás embarazado, bromeó Oscar dándome palmaditas en la espalda. ¿Embarazado? Me quedé paralizado, mi cara se puso blanca como un papel, perdido en el vacío. Hace meses, imágenes que había querido olvidar invadieron mi mente, el aroma intenso de ron y naranja amarga mezclándose. Me agarré la cabeza, frustrado, Brandon no usó protección y yo olvidé tomar la pastilla anticonceptiva. Maldita sea. ¿Será que sí pasó algo? En mi periodo más vulnerable, justo en plena temporada de celo, recordando la intensidad y frecuencia de esos 3 días, el pánico crecía en mi interior. Esa noche, cuando Brandon vino como de costumbre a comprar pastel, yo estaba tan distraído que no solo le di el cambio mal, sino que también olvidé darle su paleta diaria. Él me miró desconfiado, y sin decir nada, se fue con el rostro inexpresivo. 08. A las 10 de la noche, cerré bien la tienda, después de despedirme de Oscar en la esquina, bajé a la farmacia del edificio a comprar una prueba de embarazo. Pero al llegar a la puerta de mi casa, me encontré con Brandon. ¿Qué haces aquí? Pregunté. Su figura alta se recortaba bajo la luz tenue, no podía ver bien su expresión. ¿Estás enfermo? Miró la bolsa que tenía en la mano con el ceño fruncido. Escondí la bolsa detrás de mí y contesté, solo un resfriado leve, nada serio. El silencio se extendió, y él permaneció callado, como una montaña inmóvil. Después de un rato, dijo, Ethan, me estás mintiendo otra vez. Su voz era baja y áspera, llena de tristeza y dolor difíciles de describir. Sentí una punzada en la nariz, pero seguí mirando al suelo, sin atreverse a encontrar su mirada. Nos quedamos en tensión, hasta que Brandon intentó tomar la bolsa de mis manos, pero la sujeté con fuerza sin soltarla. En la lucha, la bolsa de plástico se rompió y su contenido cayó al suelo. Cuando Brandon vio lo que había, levantó la cabeza de golpe, con incredulidad en su rostro. ¿De quién es esto? Su voz temblaba. Me había olvidado de que él tiene amnesia. No tiene nada que ver contigo. Repliqué. Recogí la prueba y saqué la llave para abrir la puerta. Brandon entró y me empujó contra la puerta. ¿Por qué no tiene que ver conmigo? No sabes que yo. Sus ojos se pusieron rojos, y sus pupilas negras brillaban con lágrimas. ¿Qué? Lo miré fijamente, esperando. ¿Qué me gustas? Dijo con voz apagada, como si se rindiera. Me abrazó fuerte, enterrando la cabeza en mi cuello, y murmuró, Ethan, me gustas. Una cálida sensación me invadió el pecho, llenando el vacío que sentía. Ese latido que no me atrevía a nombrar finalmente encontró respuesta. Soné la nariz, con voz ronca dije, Brandon, no me des lástima. Él me sostuvo la cara con las manos y puso su pulgar en mi labio inferior. Ethan, no es lástima. Es que me importas mucho. ¿Y qué pasa con el bebé? Su cuerpo se tensó y sus ojos se enrojecieron, ¿de verdad estás embarazada? No lo sé, contesté con sinceridad. Brandon se levantó, decidido, tomó la prueba de embarazo y me agarró de la muñeca para llevarme al baño. Me bajó los pantalones con seriedad, orina aquí. Parpadeé, ¿vas a verme orinar? Se quedó callado 2 segundos, apretó los labios, me pasó la prueba y salió, cerrando la puerta. Miré las 2 rayas en la prueba y suspiré. No sé si fingía, pero Brandon parecía más tranquilo que yo, aunque sus manos temblaban un poco. Me llevó a la cama, y con su tono habitual, dijo. La prueba no es del todo fiable. Pide el día libre mañana, te llevaré al hospital a hacerte un chequeo. Asentí obediente.
Brandon me acarició el cabello y me besó suavemente en la frente. Sus pestañas se curvaron y su voz se volvió tierna. Duerme temprano, mañana paso por ti. Está bien. 09. En la sala de ultrasonido, el médico señaló un punto blanco en la pantalla y me dijo que era el latido del corazón del bebé. Brandon apretaba mi mano con emoción. Ethan, ¿lo ves? Voy a ser papá. Yo le dije en broma, ¿seguro que es tuyo? Hablas sin saber. Mientras esté en tu vientre, sea mío o no, lo cuidaré, respondió con determinación. El doctor nos lanzó una mirada extraña, como diciendo, estos jóvenes se están metiendo en líos. Sonreí incómodo y arrastré a Brandon para salir corriendo del hospital. Él me ayudó a sentarme en un banco cercano, con el ceño fruncido. Ve despacio, estás embarazada. No soy tan delicado, contesté sin ganas. Luego lo tomé de la mano y con seriedad le pregunté. ¿Quieres este bebé? Brandon se sorprendió, ¿cómo no? Y apretó mi mano, con voz sincera. La decisión es tuya, si no quieres, no pasa nada. Tu bienestar es lo primero. Pero si es por presión externa o dinero, te prometo que yo, Brandon, seré siempre tu apoyo. Pero apenas ayer me confesaste y hoy ya hablas de siempre, ¿por qué? Se puso nervioso, sacó una libreta de cuero de su bolso y me la dio. Ethan, no fue un capricho, te he querido por muchos años. Aunque tenga amnesia, desde la primera vez que te vi supe que serías la esposa destinada para mí. En esa libreta estaba toda su historia, su amor tímido, los años que pasaron, cómo creció de chico a hombre sin perder su corazón. No esperaba que alguien me quisiera tanto desde tan temprano. Al ver su sinceridad, no pude engañarlo más. Le conté todo lo que pasó en el hotel hace 3 meses. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulo. ¿Entonces dices que este bebé es mío? No, no es tuyo. Es una ilusión nacida de la energía del cielo y la tierra, dije con cara seria. No te enojes, esposa. Me abrazó y me besó la cara. Es que soy primerizo y me emocioné mucho. Ya deja eso. 10. Era un mes pequeño, no quería renunciar ni mudarme, por eso Brandon discutió conmigo y se fue con el ceño fruncido. Pensé que íbamos a estar enojados varios días, pero esa misma noche volvió feliz a recogerme del trabajo. Terminas tarde, no es seguro para una omega como tú. Le toqué la mejilla hinchada de enojo y no pude evitar reír, no es para tanto. Yo no le tomaba en serio, pero la realidad me demostró que Brandon tenía razón. Esa noche, hubo un asunto urgente en la empresa, y Brandon tuvo que hacer horas extra y no pudo venir. Tomé un taxi sola, pero apenas subí sentí un fuerte dolor en la nuca y perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba atada a una silla. Jenny, ¿qué haces? La luz era tenue, y una mujer con el cabello suelto cubriéndole medio rostro estaba frente a mí. La reconocí. ¿Por qué todos me abandonan? ¿Qué hice mal? Su voz ronca, su mirada loca, estaba claramente trastornada. Con fragmentos de sus palabras entendí lo que pasaba. En el momento en que la empresa estaba por quebrar, Dominique la había engañado y quería divorciarse. Su hija Nora se negaba a un matrimonio arreglado, y había huido con los ahorros secretos de Jenny, sin que pudieran localizarla. Su esposo la traicionó, su hija la abandonó, no podía aceptar eso. Todo es culpa tuya. Jenny me miraba con los ojos rojos. Si no te hubieras negado a casarte, no estaría en esta ruina. Ethan, maldita seas. Quiero que sufras más que yo. Sacó una botella y se acercó, un olor dulce emanaba de ella, mis glándulas comenzaron a calentarse. Sentí que todo mi cuerpo se debilitaba, el aroma de azahar me envolvía. Había caído en la tentación de sus feromonas. Las feromonas de grado S son muy fuertes, hay varios vagabundos por aquí, disfrútalos. Jenny me miraba desde arriba, sus ojos llenos de locura. La puerta se abrió, un olor desagradable y extraño me atacó, luché por liberarme. La cuerda áspera rozó mis muñecas, el aroma de un alfa desconocido se acercaba,
no me atreví a detenerme. Finalmente, soltaron mis muñecas, la cuerda se desató. Me dejé caer al suelo y traté de arrastrarme hacia la puerta. Mi fuerza se fue agotando, la visión se volvió borrosa, apareció una figura alta frente a mí, y antes de perder el conocimiento, olí a ron. 11. Brandon llegó a tiempo, el médico me administró un inhibidor y poco a poco recobré la conciencia. El bebé está bien, dijo Brandon, cubriendo mi mano sobre mi vientre con ternura. Jenny ya fue detenida por la policía. Secuestro y agresión intencional. Ya contraté abogados, no la dejaré pasarla bien. Su rostro se endureció, la expresión oscura. Me apoyé en su pecho, y la desesperación y el dolor de luchar sola comenzaron a disiparse, sintiendo una paz inédita. Después de eso, Brandon no me permitió vivir sola ni un momento. En menos de medio día, había trasladado un montón de maletas a su apartamento. El lugar era pequeño, un estudio, y con sus casi 2 metros de altura, casi no había espacio para dos. Al final, cedí y me mudé con él tras su insistencia. La boda se programó para octubre. Dominique no recibió invitación y preguntó con descaro. Dijo con arrogancia que sin los padres de la Omega, la boda no tendría sentido. Brandon hizo que lo sacaran amablemente y le dijo: el altar tendrá la placa conmemorativa de la madre de Ethan, y en cuanto a los demás, que se pregunten si merecen estar ahí. En la noche de bodas, las feromonas con olor a ron me invadieron sin piedad, dominando, robando, tomando posesión. El aroma era fuerte, estaba totalmente embriagada, pero el hombre frente a mí de repente se detuvo. Brandon besó mi mano con tono contenido y suave. Ethan, ahora no. Mis ojos se enrojecieron, rodeé su cuello y susurré cerca de su oído. El doctor dijo que un poco está bien. Brandon bajó la mirada, y en el siguiente instante, un torrente de feromonas me envolvió completamente.